En el Sabueso de los Baskerville. Nada menos que del mismísimo Sir Arthur Conan Doyle. Exacto, un clásico de misterio. Pero, ojo, no creas que esto va a ser una clase aburrida. Para nada. Vamos a usar la traducción al español para explorar todos los detalles escabrosos Desmenuzar las pistas. y las intrigas que rodean la muerte de Sir Charles Baskerville. Un hombre de la alta sociedad que aparece muerto en su propiedad. Imagínate, con la sombra de una leyenda familiar encima, la del sabueso infernal. Un perro espectral, aterrorizando los páramos de Devonshire. ¿Será que la muerte de Sir Charles tiene algo que ver con esta maldición? Bueno, el doctor Mortimer, amigo de Sir Charles, parece creer que sí. Pero por supuesto, Sherlock Holmes, siempre tan lógico y escéptico. ¿Busca una explicación más terrenal? Lo que sí da miedo son las huellas que encontraron cerca del cuerpo. No eran de cualquier perro, Eran enormes. como de un sabueso gigantesco. Casi como si un alebrije se hubiera escapado de un libro de mitología. Y se hubiera ido a pasear por la campiña inglesa. Ja, 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 ja. Pero bueno, dejando las bromas a un lado. La imagen del sabueso infernal, aunque parezca fantasiosa, nos recuerda la fascinación que tenemos con lo sobrenatural, Es cierto. con lo que no podemos controlar. Pues si reflejara nuestros miedos más profundos. Exacto. ¿No te recuerda un poco a nuestras leyendas? Ah, Como el chupacabras o la llorona. Siempre hay ese temor a lo desconocido. a lo que acecha en la oscuridad. Y hablando de misterio, A la trama se suma Sir Henry Baskerville. el nuevo heredero. Llega desde América para reclamar su fortuna. Pero al principio no cree mucho en la maldición. Ya sabes, la mentalidad pragmática. Pero una serie de incidentes extraños empiezan a hacerlo dudar. Primero le roban una bota. ¿Te imaginas? Llegar a Londres todo emocionado y ¡pum! Te quedas sin un zapato. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué entrada tan peculiar para el nuevo señor de la mansión! Luego recibe una carta amenazante, Recortes de periódico, advirtiéndole del peligro que corre. como si fuera un collage surrealista. Por si fuera poco, un misterioso cochero lo sigue por toda la ciudad. Como si lo hubieran sacado de una novela gótica, ¿no? En ¡Grande! fin, todos esos incidentes, aunque parezcan aislados, ¿Podrían ser parte de un plan para ahuyentarlo? o algo peor. Hablando de personajes sospechosos, Ahí tenemos a los Barrymore, los sirvientes de Baskerville Hall, esa pareja. con sus miradas evasivas, Sus silencios incómodos cómodos. parecen esconder algo. El señor Barrymore fue quien encontró el cuerpo de Sir Charles. Y su comportamiento no ayuda a disipar las sospechas. Y por si fuera poco, ¿tienen un familiar que es un convicto fugitivo? Casualidad. No lo creo. Parece que en Baskerville Hall todos tienen secretos. También tenemos al enigmático naturalista Stapleton. Y su hermosa hermana, Beryl. Stapleton se muestra muy amable con Sir Henry. Pero hay algo en su mirada Ajá. que no me termina de convencer. A mí tampoco. Es como si ocultara un lado oscuro. Su hermana Beryl cautiva a Sir Henry al instante. Pero ya sabemos lo que dicen. Caras vemos, corazones no sabemos. Y fíjate en la reacción de Stapleton a la incipiente relación entre Sir Henry y Beryl. ¿Sí? A pesar de su supuesta amabilidad, se nota cierta tensión, ¿no crees? Un dejo de desaprobación ¿Qué estará tramando? Y mientras tanto, el pobre Watson enviado por Sherlock a cuidar a Sir Henry, se encuentra en Baskerville Hall, rodeado de una atmósfera opresiva. solitaria, Watson describe el páramo como un lugar desolado lleno de niebla. y silencio. Un escenario perfecto para una novela de terror gótico. Esos paisajes ingleses, Tan grises. tan fríos. A mí me recuerdan a ciertas zonas del altiplano mexicano, ¿sabes? Sí. Donde el viento silba entre las rocas Ah. y la niebla parece susurrarte secretos al oído. Y en la soledad del páramo, Watson escucha un aullido escalofriante Un oído. que hiela la sangre. No me digas. ¿Un oído en la oscuridad? Con razón, el pobre Watson anda con los pelos de punta. Ese aullido, ya sea real o imaginario, nos lleva a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto nuestras creencias y miedos influyen en nuestra percepción de la realidad? Uy, qué filosófico te pusiste. Vemos lo que queremos ver o lo que tememos ver. A veces nuestra mente nos juega malas pasadas, ¿eh? Y en este caso, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Hablando de realidades borrosas, ¿qué me dices de la investigación de Watson? Cada paso que da lo lleva a un nuevo misterio. Ah, sí. Cartas secretas, encuentros clandestinos, personajes que mienten y ocultan información.
Baskerville Hall es como un laberinto lleno de secretos. ¿Y qué hay de la conexión entre Sir Charles y Laura Lyons? Esa mujer que le pidió ayuda antes de morir. Ahí hay un punto interesante. ¿Qué papel juega Laura Lyons en todo esto? ¿Y por qué Sir Charles se citó con ella en el famoso Paseo de los Tejos la noche de su muerte? Misterio tras misterio. Parece que cada personaje tiene algo que ocultar. Mientras tanto, nuestro querido Sherlock, desde su escondite en Londres, observa todo desde la distancia. Planeando su siguiente movimiento. Claro, ahí está Sherlock, fumando su pipa, esperando un momento perfecto para entrar en escena y resolver el caso. Y mientras tanto nos deja a nosotros y al pobre Watson con la intriga. ¡Qué suspenso! Imagínate al pobre Watson cuidando a Sir Henry en esa mansión tan lúgubre. Como si fuera niñero de un millonario excéntrico con una maldición familiar. Ja, ja, ja. Algo así. Y no olvidemos a los Barrymore y sus secretitos. Cierto. Escondiendo un convicto fugitivo en su propia casa. Selden, el cuñado de Barrymore. Una situación bastante comprometedora, ¿no? Watson se encontró en un dilema. ¿Denunciarlos o protegerlos? ¿La ley o la compasión? Al final, decidió no traicionarlos. Noble Watson. Mientras tanto, seguía investigando. Buscando pistas sobre el sabueso y la muerte de Sir Charles. Y en una de sus excursiones por el páramo, se topó con los Stapleton. ¿Te acuerdas? El naturalista y su enigmática hermana. Esa pareja que a simple vista parecía inofensiva. Pero que al final resultaron ser lobos con piel de oveja. ¿Quién iba a pensar que estaban enredados en esa trama tan perversa? Durante su visita a la casa de los Stapleton, Sí. Beryl le confió a Watson su miedo por la seguridad de Sir Henry. ¿En serio? Le rogó que lo convenciera de irse de Baskerville Hall. Imagínate al pobre Watson, Escuchando las súplicas de Beryl. sintiendo la tensión en el ambiente. Y sin poder sacarle más información. Debió ser frustrante. Lo más intrigante es que Beryl no quiso explicar por qué Sir Henry estaba en peligro. ¿Y por qué Stapleton se oponía a la relación entre su hermana y Sir Henry? Cada pieza del rompecabezas, en lugar de aclarar la imagen, la volvía más turbia. Y para añadir la otra capa de misterio, Watson descubre un refugio secreto en el páramo, Un escondite. con objetos que sugerían la presencia de alguien más, ¿Te imaginas a Watson descubriendo ese escondite? como un Indiana Jones de la campiña inglesa. Decidido a descubrir quién estaba detrás de todo. ¿Sí? Watson esperó en el refugio con la esperanza de atrapar al misterioso ocupante. Esperando en la oscuridad, sin saber qué o quién aparecería. La tensión debió ser insoportable, y cuando la niebla cubrió el páramo, una figura emergió de la nada. ¿Quién era? Watson, listo para enfrentarse al desconocido. ¿Y? Se quedó atónito al reconocer la voz de Sherlock Holmes. No me digas, Sherlock Holmes en persona. Sí, Sherlock en persona. Me imagino la cara de Watson. Sherlock le explicó que había estado en el páramo todo el tiempo, Escondiendo. investigando en secreto para no alertar a los sospechosos. Claro, Sherlock, siempre un paso adelante. ¿No te parece un poco cruel dejar a Watson solo en esa situación tan peligrosa? Un poco sí, la verdad. Pero Sherlock tenía sus razones. Supongo. Lo importante es que le reveló a Watson sus descubrimientos. ¿Y qué había descubierto? Sherlock había encontrado la conexión entre Laura Lyons y Stapleton, Así. y estaba convencido de que Stapleton era el autor de la carta amenazante que recibió Sir Henry. Ajá. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Stapleton, con su falsa amabilidad, se perfilaba como el villano de la historia. ¿Y qué hizo Sherlock? Para desenmascararlo, ideó un plan arriesgado: utilizar a Sir Henry como cebo. Como cebo, para atraer a Stapleton a una trampa. Exactamente. Usar a Sir Henry como carnada no me parece la mejor idea. Era un plan audaz, sin duda. Pero Sherlock, con su mente brillante, confiaba en que podría controlar la situación. Espero que sí. Para llevar a cabo la trampa, pidió la ayuda de Lestrade, el inspector de Scotland Yard. Qué equipo tan peculiar. Sherlock, el genio excéntrico, Watson, el fiel compañero, y Lestrade, el policía metódico. Ajá, tienes razón. 3 mentes brillantes unidas para atrapar al astuto Stapleton. La noche de la trampa, Sir Henry, siguiendo las instrucciones de Sherlock, fue a cenar a casa de los Stapleton. Y Sherlock. Mientras tanto, Sherlock, Watson y Lestrade esperaban en el páramo, ocultos entre la niebla. Imagínate la escena. Sir Henry, como un corderito inocente entrando en la guarida del lobo. Y nuestros héroes, escondidos en la oscuridad con los nervios de punta. ¡Qué tensión! Y justo cuando el reloj marcaba la medianoche, ¿Qué pasó? un sonido escalofriante rompió el silencio. ¿Qué sonido? El aullido del sabueso infernal. No puede ser. El sabueso infernal. ¿Era real o solo una artimaña de Stapleton? Esa es la pregunta que nos queda al final de la segunda parte.
¿Era una criatura sobrenatural o un perro monstruoso entrenado por Stapleton? ¿Te acuerdas del aullido? ¿Real o solo una treta de Stapleton? Me quedé pensando en eso toda la semana. Bueno, pues resulta que Sherlock, con su mente lógica y deductiva, no se dejó llevar por la superstición. Menos mal. De regreso a la mansión se dedicó a atar cabos sueltos, A ver. observando con detenimiento el retrato de Hugo Baskerville. El ancestro maldito de la familia. Exactamente. Claro. Y ahí fue donde Sherlock notó un parecido asombroso ¿Con quién? No me digas. entre Hugo Baskerville y... Kitty Stapleton. No manches. O sea que Stapleton era un Baskerville todo este tiempo. Sí, descendiente directo de Hugo Baskerville, dispuesto a todo por la herencia. Usó la leyenda del sabueso infernal para eliminar a los herederos y quedarse con la fortuna. Un plan maquiavélico, ¿no crees? ¡Qué bárbaro! Y pensar que todo por la ambición y el dinero. Pobre Laura Lyons. ¿Y ya qué tuvo que ver? Stapleton la manipuló para que citara a Sir Charles la noche de su muerte. ¿Para qué? Lo prometió ayudarla con su divorcio. Pobre Laura Lyons, una víctima más del engaño de Stapleton. Al final, la verdad salió a la luz. ¿Y qué pasó con Stapleton? Acorralado por Sherlock, huyó hacia el páramo y se hundió en sus profundidades. Víctima de su propia ambición. Sir Henry, a pesar de todo, pudo al fin disfrutar de su herencia. Un final agridulce, ¿no? El misterio se resuelve, pero queda esa sensación de que el páramo guarda más secretos. El caso de Sabueso nos recuerda que a veces las apariencias engañan. Y que detrás de una fachada amable puede haber una mente perversa. Nos invita a reflexionar sobre la ambición, el miedo y el poder de la lógica. Sin duda, una historia que nos deja pensando. Esperamos que te haya gustado acompañarnos en este viaje por los misterios de Baskerville Hall. Y recuerda, querido escucha, nunca subestimes el poder de la deducción. Hasta la próxima.